el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 9, versículo 28 y siguiente. Hoy la Palabra de Dios nos va a enseñar a todos nosotros que es hora de despertar. Que por andar dormidos, que por andar flojeando, que por andar de perezosos, nos puede pasar como a Pedro, a Santiago y a Juan. Perdernos los mejores momentos con Jesucristo. Perdernos los mejores momentos con Dios. Si usted se quiere despertar en la fe, si usted quiere mejorar, si usted quiere crecer en su fe, vamos a escuchar este Evangelio que nos va a invitar a despertar a todos. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor es mi luz y mi salvación. Todos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque
y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó una voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto se aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas,
una para ti, una para Moisés y una para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos ilumine, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de meditar su divina palabra en este día. Pidámosle al Señor que salgamos del sueño. Los discípulos estaban dormidos. Cuando se despertaron vieron la gloria de Jesús y se acercaron y querían quedarse. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de despertarnos como iglesia, como familia, como hermanos. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy estamos compartiendo el Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis, domingo 13 del mes de marzo. Le damos gracias a Dios por este domingo. Les recuerdo a todos, queridos hermanos, estamos en Cuaresma y los domingos hay que ir a misa. A comer y a misa una sola vez se avisa. Vamos a participar de la Eucaristía. Y para que usted vaya preparado hoy para la Santa Misa y ya sepa de qué habla el Evangelio, por eso usted está escuchando esta homilía, está escuchando este Evangelio. Y para que usted vaya más preparado y sepa de qué habla la primera lectura, para que usted sepa de qué habla Dios en la primera lectura, la palabra en el libro del Génesis capítulo 15, que es la primera lectura, versículo 5, donde Dios saca a Abraham y le dice: mira las estrellas, mira, cuéntelas, así va a ser tu descendencia. Donde Dios le promete a Abraham una descendencia grande. Pues busca en YouTube Misa con el Padre Marcos Galvis y ahí usted puede ver en la misa la explicación de la primera lectura. De manera de que usted vaya bien preparado para la Santa Misa, y al ir bien preparado para la Santa Misa, ustedes y yo podamos vivirla mejor. Ustedes y yo podamos vivirla de la mejor manera. Les repito, Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, y la misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, y de esa manera nos vamos preparando. Hermanitos, hoy el Evangelio que vamos a meditar es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Vamos a abrir la Biblia, a ver, vamos a buscar la palabra de Dios, los que estamos reunidos en este momento compartiendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28. Hoy vamos a ver la transfiguración de Jesús.
vamos a ver a Jesucristo transfigurado, a Jesucristo que cambia su aspecto. Pero yo quiero que fijemos la mirada en este evangelio, no en la transfiguración de Jesús solamente, sino que fijemos la mirada en los apóstoles. Oigan, en los discípulos. Estaban dormidos, estaban con sueño. Pues claro, díganme, si la transfiguración fue por allá en un monte, era una subida, era una montaña, y los apóstoles empezaron a caminar, y en subida, y llegaron a la cima de la montaña, y llega Jesús y le dice: estamos cansados, estamos agotados, vamos a orar. No, los apóstoles lo que le dio fue sueño y se quedaron dormidos. Cualquiera dice: ay, Padre, pero es que esos apóstoles de Cristo sí eran flojos. Ay, Padre, pero es que esos apóstoles de Jesucristo sí eran perezosos. Ay, Padre, pero esos apóstoles de Jesucristo, ¿cómo se van a quedar dormidos con el Señor? Pues sí, se quedaron dormidos. No era porque eran flojos, no era porque eran perezosos. Se quedaron dormidos porque estaban cansados. Y cuando uno está cansado, se queda dormido. El cuerpo necesita reponer sus fuerzas. El cuerpo necesita descansar. Pero luego se despertaron. Ahora, me llama la atención Jesús. Que Jesús no se quedó dormido. Que Jesús no se durmió. Ahora, ¿por qué si caminaron, hicieron el mismo recorrido? ¿Por qué si andaron los mismos kilómetros, las mismas distancias? ¿Por qué los apóstoles si se acostaron a dormir, se quedaron dormidos? No dice si de pie, parados, arrodillados, rezando, dice que se quedaron dormidos. Estaban orando, sí, pero se quedaron dormidos. ¿Por qué Jesús no se quedó dormido? Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 9, versículo 28, que Jesús estaba con una preocupación, que Jesús estaba con algo en la mente que le daba vuelta, que le daba vuelta, que le daba vuelta. La preocupación de Jesús era que él iba a morir. La angustia que tenía a Jesús le corrió el sueño. La angustia que tenía a Jesús hizo que él orara, hablara con Moisés, con Elías. ¿Por qué la palabra de Dios nos presenta a Moisés y a Elías? Porque son dos personajes, porque son dos personas que también sufrieron, que también padecieron, que también llevaron cuando vinieron al mundo rosca, que estaban ayudándolo, animándolo. Y Jesús estaba tan angustiado que se le fue el sueño. Que Jesús estaba tan desesperado que se le fue el sueño. También Jesús sintió la soledad. También Jesús sintió la angustia. También el Señor sintió el abandono. También sintió el peso de la muerte. Y esto nos debe ayudar a muchas personas. Porque Jesús, en medio de las angustias, de las tribulaciones, de los problemas que tenía, una enseñanza de este evangelio es que él se enfocó o se afianzó o buscó refugio en la oración. Jesús estaba desesperado, pero se fue a orar. Tenía el peso de la muerte encima, sabía que iba a morir, sabía de qué manera y aún así buscó refugio en la oración. A nosotros nos ahogan los problemas, a nosotros nos ahogan las dificultades si no oramos. Vamos a ver los apóstoles. Los apóstoles tenían cansancio, tenían fatiga, pero no tenían preocupaciones, estaban tranquilos. Jesucristo tenía cansancio, tenía fatiga, tenía angustia, pero sí tenía una preocupación. ¿No le ha pasado a usted que las preocupaciones hacen que el sueño se les vaya? Cuando su hijo sale a fiestar, a parrandear y no llega, su esposo o su esposa no llega del trabajo, usted no se preocupa, y si no llega esa noche, usted no pasa la noche inclusive en vela sin dormir. Bueno, así estaba Jesús, con esa preocupación. Pero los apóstoles estaban tan despreocupados que les quedó chance para dormir. Cuando el papá se le enferma al hijo, cuando la mamá se le enferma al hijo y tiene una preocupación grande, tiene algo difícil, pues la preocupación no lo deja dormir. Cuando una persona está tranquila, está serena, está relajada, está en condiciones normales, pues duerme tranquilo. Las preocupaciones nos quitan el sueño. Jesús no tenía sueño, tenía ganas de orar y ahí estaba haciendo oración. A diferencia de los apóstoles que no les preocupaba la muerte de Jesús.
Y eso que Jesús les hablaba, vamos a Jerusalén, voy a morir, va a pasar esto. Ellos no entendían nada, pero se quedaron dormidos. Ahora, me llama la atención que cuando los apóstoles, en medio del sueño, usted imagina, usted agarra a un niño, a una persona que esté a mitad de noche, dormida, y usted la llama y le dice, mire, párese, váyase esto, váyase aquello, mire, muévase, mire, levántese, mire, despiértese. Usted llama a un niño y el niño no se despierta, y más si está cansado. Se puede parar todo dormido, se levanta de un lado y se acuesta en otro. A una persona adulta también. Cuando los apóstoles, los discípulos, se despertaron, se les fue el sueño. Cuando los apóstoles, los discípulos, abrieron los ojos, se les fue el sueño. Ahora, ¿qué fue aquello que vieron? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué observaron ellos para que el sueño se les fuera? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? La transfiguración de Jesús fue lo que hizo que a ellos se les fuera el sueño. La transfiguración del Señor fue lo que le espantó el sueño. Es decir, cuando los apóstoles se levantan, se despiertan y miran que las vestiduras de Jesucristo estaban blancas, tan blancas, tan blancas, como nunca antes las habían visto. Y estaban en el monte, estaban en el mugre, estaban en un lugar donde se ensuciaba la ropa y bien sucia que le quedaba. Y aún así la ropa de Jesús estaba bien blanquita. Cuando los apóstoles se despertaron y vieron que estaba Moisés y que estaba Elías con Jesús, cuando vieron el momento de la gloria, de inmediato, escuchen bien, de inmediato se le fue el sueño. Y dijeron los apóstoles, qué a gusto, qué emoción, qué alegría, qué bien se siente estar aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Vamos a quedarnos aquí en la gloria. Teníamos sueño, vimos la gloria, ahora nos toca despertarnos. Se fue el sueño, vengan para acá, vamos a conversar. Los apóstoles cuando vieron la gloria, ahí se querían quedar. Cuando vieron la oración, ahí se querían dormir. Miren la diferencia. Cuando a uno lo invitan a orar, cuando a uno lo invitan a leer Biblia, cuando a uno lo invitan a rezar el Santo Rosario, cuando a uno lo invitan a la misa, a uno le da sueño. Claro, ¿no ha visto? ¿Quieren la misa este domingo? Mire, cómo la gente en misa empieza a cabecear. Cómo la gente en misa empieza, ¡ay, tengo sueño!, a bostezar. Cómo la gente en misa se aburre. Cómo la gente en misa le da pereza. Cómo la gente dice de la misa, ay, es que esas misas dan sueño, esas misas dan pereza. Yo no quiero ir a la misa, yo no quiero ir a nada de eso, yo me estoy quedando dormido, yo me voy a quedar dormido. Y este padrecito que habla limpio, y este padrecito que no se le entiende, y este padrecito que no se le escucha. Dígame, yo soy medio sordo, medio sorda, y el padre que habla tan pasito y aparte habla todo enredado. Es un viejito que viene aquí a la iglesia. Ah, pobrecito, él ya lo deberían de jubilar y mandar por allá para otro lado. Aquí este padrecito da sueño. A los que van a la misa les da sueño. Van a dormir a la iglesia. ¿Conoces alguno de esos? ¿Sabe de alguna persona que cuando va a la misa se queda dormido? Así son los discípulos de Cristo. Así son los apóstoles de Cristo. Pero los momentos de gloria, los momentos del manto blanco, los momentos de felicidad, eso no causan sueño. ¿Usted ha visto a gente dormida en una parranda donde haya fiesta, baile, miche, aguardiente y todas estas cosas? Donde haya un sonido que bum, 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 una parranda de esas que se forma. ¿Usted ha visto que la gente queda dormida? Pues no, porque está en los momentos de gloria, en los momentos bonitos, en los momentos atractivos. Y dice Pedro, vamos a quedarnos aquí. Esto es lo que a mí me gusta. Por eso usted escuchará que hay personas que dicen, ay, es que la misa es aburrida. Ay, es que la misa deberían cambiarla. Ay, dígame ahorita en tiempo de Cuaresma que nadie aplaude. Que no, que todo es triste, que todo es morado, que todo es conversión y arrepentimiento. Ay, dígame en estos momentos de Cuaresma que
Ay, no, llaman a uno a los viacrucis. Todos se quedan dormidos. Eso sí, si es una fiesta, si es una parranda, si es un cumpleaños, si es un matrimonio, si son unos 15 años, si es un bautizo, si es una comunión, una confirmación, no en la misa, en la fiesta, ahí la gente se trasnocha, ahí la gente disfruta, ahí la gente se despierta. ¿Qué cosa, no? Y así es en la vida. Las cosas que no amamos, las cosas que no queremos, las cosas que no apreciamos, que no valoramos, nos dan sueño, nos dan pereza, nos dan ganas de dormir. Y las cosas que a nuestro cuerpo le crea placer, les crea gusto, les llama, les motiva, les invita a la alegría, a la adrenalina, esas son las cosas que nos gustan. Así eran los apóstoles de Cristo. A los apóstoles de Cristo les gustaba el momento de gloria, pero en el momento de la oración se quedaban dormidos. Oye, y no es la primera vez que los apóstoles quedan dormidos. En varias ocasiones y en las oraciones, hoy San Lucas nos lo dice, capítulo 9, versículo 28. Pero ya cuando nos vayamos aproximando a la Semana Santa, estará la lectura donde dice, se fue a orar y los encontró dormidos. Seguían durmiendo, le dijo a Pedro, sigan durmiendo, ya vienen a entregarme a mí. En todo momento, los apóstoles parece que querían era dormir, que parece que querían no estar ahí, pero sin embargo, Jesús les tenía paciencia, Jesús les tenía consideración. Esto para aquellas personas que también juzgan a los que quedan dormidos en la misa, ¿verdad? Y no tienen paciencia. Cristo les tuvo paciencia. Eso sí, el sueño lo dejaron, el sueño lo cambiaron. Porque hay gente que nunca mejora esto. Y nomás llega, se sienta en la banca y ya está allá con el cuello guindado, dormido. Eso está muy mal. Debe mejorar, debe crecer. Entonces la palabra de Dios hoy en San Lucas capítulo 9, versículo 28, nos va a enseñar el poco cariño que le tenemos a la oración, el poco amor que le tenemos a la oración. Nos estamos quedando dormidos, en la iglesia, nos estamos durmiendo, nos estamos dejando llevar por la flojera, la pereza. Pero los momentos de parranda, de rumba, de celebraciones, eso sí, nosotros no nos da sueño, nos despierta. Por eso dice la palabra de Dios, dice el tema de este día, es hora de despertar, de no quedarse dormido. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículo 28 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. Escuchen, en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Eran tres los apóstoles que llevó. A Pedro, su amigo, Santiago y Juan, que eran hermanos, personas muy cercanas a Jesús, personas muy creyentes en lo que Jesús hacía, personas que creían en el Señor, que habían visto milagros, que habían visto sanaciones, que habían visto curaciones, personas que habían visto la gloria de Dios, que habían visto la acción de Dios a través de Cristo, personas que estaban llenas de un entusiasmo y de una alegría por seguir a Jesús, que lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Ahí estaban, lo llamó, véngase, se los llevó. Y subió a un monte para hacer oración. Ahora, la invitación que Jesús le hace a sus amigos es para orar. Yo quiero preguntarte, ¿qué invitaciones te hacen tus amigos? ¿O qué invitación tú le haces a tus amigos? ¿Tú eres de los amigos que invitan a otros amigos solamente a lugares de parrandas, de fiestas, de celebraciones? ¿Tú eres de los amigos que invitan a otros amigos solamente a comidas, solamente a compartir, a paseos, a viajes? ¿O eres de los amigos que invitan a otros a hacer oración? ¿Eres de los amigos que invitan a otros a rezar el Santo Rosario? Es más, en la lista de contactos suya, de usted, de su teléfono, donde tiene amigos, donde tiene personas, ¿usted le comparte este evangelio? ¿Usted es capaz de compartir este evangelio con tus amigos,
con los que tiene. Usted no va a agarrar un contacto si no tiene conocido a la persona o al menos sabe quién es. Los contactos que están en su teléfono se podría decir son sus amigos o conocidos o personas cercanas o personas que una vez vio o conoció o ha oído o lo considera su familia. A esos contactos que usted tiene, ¿los invita a escuchar el evangelio? ¿Los invita a leer la palabra de Dios? ¿Les comparte este evangelio que están escuchando o no? Jesús llamó a sus 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan, y le dijo: vámonos, no a parrandear, no a fiestar, no a portarse mal. Le dijo: vámonos a hacer oración, a orar. Vámonos a hacer oración. Escuchen bien, paren la oreja. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. ¿Por qué los discípulos, los apóstoles que estaban con Cristo, no vivieron la misma experiencia que Jesús? ¿Por qué los discípulos, los apóstoles, no vivieron estaban en el mismo lugar? Fueron a orar. Pero las experiencias de los apóstoles y la de Cristo fue diferente. La experiencia que tuvo Cristo fue que su rostro cambió. Su rostro cambió. Una persona cuando ora se le nota en el rostro. Una persona cuando es de Dios se le nota en el rostro. Una persona cuando es de iglesia se le nota en el rostro el cambio que da. Una persona cuando es de mundo también se le nota en el rostro. Miren a una persona amanecida que venga de una parranda. Mírenle la cara. Obsérvenle la cara. Los ojos rojos. Las ojeras súper grandes. Hinchados del sueño. Trasnochados. Con una cara de prendido o borracho. Se le ve en el rostro. Y mírenle la cara a una persona que salga de la oración. Que salga de la misa. Es diferente. Hay una diferencia. La experiencia de Cristo fue esta. Su rostro cambió. Sus vestiduras cambiaron. De pronto se aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaban en Jerusalén. Cristo estaba preocupado porque iba a morir. Tenía una preocupación y por eso no tenía sueño, les decía al inicio. Y la preocupación lo hizo acudir a la oración. La preocupación lo hizo acudir al Señor, acudir a su Padre, y hizo oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, hizo oración, ustedes y yo, siendo meramente mortales, ¿por qué no hacemos oración? Oigan, se encontraban Moisés y Elías en ese momento de gloria. Los 4 estaban en ese lugar. Solamente Jesús, que se concentró y se abocó a hacer oración, esa persona pudo tener la experiencia de Dios. Escuchen, Pedro y sus compañeros estaban rendidos del sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Sería bueno que estuviéramos aquí. Oigan, y hiciéramos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Lo decía, pero no tenía en claro lo que expresaba. Él quería quedarse ahí en ese lugar. Quería quedarse ahí en ese sitio. Pedro, Santiago y Juan le dijeron a Jesús: qué bueno, qué alegría, qué emoción es estar aquí. Qué bien se siente estar aquí. Vamos a quedarnos aquí. Fueron a orar y se quedaron dormidos. La experiencia de la oración de Pedro, Santiago y Juan, aún siendo discípulos de Cristo, apóstoles del Señor, era que les dio sueño, era que les dio pereza, era que no querían orar. Y así hay muchos católicos, así hay muchos creyentes. ¿Y usted por qué no reza el rosario? No, porque me da sueño. Y ya no lo reza, punto. ¿Por qué no lee la Biblia? Ay, porque es que me da una pereza y ya no la reza, ya no la lee. ¿Por qué no va a la misa? Ay, porque ese cura lo que hace es dar sueño y yo no voy a dormir. El cura da sueño, el cura habla de política, el cura se mete con todo el mundo, el cura critica, el cura es un peleón, el cura no sirve, el cura es esto. Cualquier excusa se encuentra para no hacer la oración, para no ir a la misa.
los apóstoles tenían el mismo cansancio de Cristo, la misma caminata, la misma rutina, jornada del día, pero la diferencia era que Jesús sí oraba y los apóstoles hacían el intento de orar y se dormían. Y por dormirse no tuvieron las vestiduras relampagueantes, ni su rostro cambió tampoco. Por reírse, por burlarse, por dormirse, por distraerse, no vivieron esa experiencia con Cristo. Cuando ya se estaba terminando, cuando ya se estaba acabando, se despertaron. ¡Ay, Señor! Mire lo que nos perdimos. ¡Ay, Señor! Estábamos a punto de perdernos todo. No, dígale que se vengan. No les diga que se vayan, dígale que se vengan. Vamos a seguir este momento de gloria. Vamos a seguir este momento bonito. Vamos a seguir este momento emocionante. No se vaya a ir. Dígale que venga, llámelo. Moisés, Elías, venga. Vamos. Ya no había tiempo. Ya se había acabado el momento. Ya la gloria se había ido. Perdieron la oportunidad. Y por eso muchos católicos que van a la Santa Misa, que van a la iglesia, pierden la oportunidad de encontrarse con Cristo y salen igualitos como van. ¿De qué habló el Padre en la misa? No sé. ¿Qué le pareció a la misa? Pues estuvo igual que siempre. ¿Qué aprendió en la misa? No aprendí nada. Fue a la iglesia. Vino el momento de gloria. Vino el momento con Dios y se quedó sin nada. Se quedó vacío. Salió igual o salió peor todavía de cómo había llegado. Y termina el Evangelio diciendo: de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Termina la palabra diciendo que el ser humano tiene la necesidad de escuchar la palabra de Cristo. Que el ser humano tiene la obligación de escuchar la palabra de Cristo. Que el ser humano debe escuchar al Hijo de Dios para cambiar. Ustedes quieren tener momentos de gloria en su vida, de gloria que se prolonguen, que no se acaben, de momentos bonitos y hermosos. Busquemos a Dios y busquemos la palabra de Cristo que nos puede invitar a vivir esta conversión, este arrepentimiento, este cambio de vida. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a vivir no solo en los momentos alegres y felices que el mundo ofrece, en los momentos de gloria que parece que están ligadas al aguardiente, a las parrandas, a la fiesta, que podamos vivir también los momentos alegres en el Espíritu, los momentos alegres en el Señor, que podamos vivir los momentos alegres en Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. ¡Los esperamos! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.